La dignidad humana es un valor, una cualidad intrínseca de todo ser humano por el hecho de serlo. Es un valor dado por lo que es. De la dignidad humana que tiene cada individuo, proceden sus derechos y tiene fundamento la radical igualdad de todos los seres humanos, aunque sean de diferente sexo, raza, religión, contexto social. Es quizás el concepto más transformador y revolucionario del siglo XX. Expresa ciertamente un crecimiento en la conciencia ética de la humanidad. Examinemos qué es, en qué consiste, a qué nos referimos con este concepto. Lo primero que podríamos decir es que, en virtud de la dignidad humana, todos los demás seres humanos, incluso una colectividad, le debe respeto a cada individuo, a cada persona. Javier Gomá, un filósofo español que ha escrito un libro sobre este tema, la define como el principio en virtud del cual una mayoría social debe respeto al individuo. Explica que siempre consideramos que prevalecen el bien general o la voluntad general sobre el bien del individuo o la voluntad individual. Y esto ya desde la antigüedad se afirmaba. Aristóteles consideraba que el ciudadano debía subordinarse a la polis, es decir, a la ciudad. Incluso desde la filosofía popular decimos que la parte debe subordinarse al todo. En los tiempos modernos, sin embargo, hemos de tener en cuenta que, valorizándose la subjetividad humana y con ello el individuo, también poco a poco fue creciendo en la sociedad la conciencia de valor de la democracia. Y es así como, enfrente de los principios democráticos, también creció la afirmación de la dignidad humana, y esto como una forma de defensa de la persona ante la mayoría. Cuando hablamos de dignidad humana estamos refiriéndonos a dos tipos de dignidad. En primer lugar, nos referimos a una dignidad que es ontológica, es decir, viene por el hecho de ser un ser humano. Es una dignidad que no se otorga, viene dada con el nacimiento, es anterior a la voluntad y a todo raciocinio. Por eso un bebé goza de la dignidad humana. A la dignidad humana se la reconoce como un valor supremo. De ella se dice que es inviolable, indestructible, inalienable, inexpropiable, no negociable, es absoluta si se quiere. Se dice que es intangible, es decir, espiritual e inmaterial. Es inseparable de la humanidad misma de todo individuo. No es algo accidental. Es un valor que está por encima de todo precio y escapa a todo cálculo utilitarista de costo-beneficio. Nada ni nadie pueden suprimirla ni concederla, pues no es una concesión política o religiosa. Ni los dictadores, ni los reyes, ni las autoridades, ni los castigos penales, ni las iglesias pueden concederla o quitarla. Es un valor que se defiende incluso cueste lo que cueste, pues de lo contrario la vida de nadie valdría la pena. De la dignidad humana proceden todos los derechos y garantías de un ser humano. Afirmar la dignidad humana es una garantía de no discriminación, de no estigmatización de personas o de un grupo. Afirmar o reconocer la dignidad humana es una garantía para impedir que se trate al otro ser humano como un objeto o como un animal. Las diferencias biológicas, físicas, raciales, culturales, económicas, culturales y sociales entre las personas no disminuyen o incrementan su dignidad humana. Tampoco lo hacen las diferencias de edad, de conocimientos, de habilidad física o mental o de salud. La dignidad humana crece o disminuye por la posesión de bienes. No, en absoluto. Ni tampoco por la salud o la enfermedad. Tampoco por las realizaciones que se obtengan o por la etnia a la que se pertenece. Todos los seres humanos tienen igual dignidad. Es insustituible
y no se compra ni se vende. Aunque es un valor absoluto, sin embargo, no lo invade todo. Es así como el comportamiento de las personas puede llegar a ser indigno y degradante de sí mismo. Este espacio es el que nos abre la puerta para hablar del otro tipo de dignidad, la que procede del comportamiento de las personas. Se refiere al modo de actuar, en conformidad o no con la dignidad humana de la que se es portador. Es así como podemos afirmar que un criminal, aunque se ha comportado indignamente, no pierde su dignidad humana ontológica. Un asesino, por ejemplo, no pierde su dignidad humana, pero sus actuaciones son indignas y producen indignación, porque no son respetuosas de la dignidad del otro y tampoco son conformes con la dignidad humana que él mismo posee. Cuando se cosifica, se instrumentaliza o se destruye al otro, lo consideramos vil o inmoral. Quien lo hace degrada al otro, pero también se degrada o se envilece a sí mismo. Pensemos ahora los efectos sociales de la dignidad humana, es decir, lo que corresponde a la defensa de los débiles. Las sociedades modernas han puesto en equilibrio los principios del bien general y la dignidad de la persona. En caso de conflicto prevalece la voluntad general, pero evita que sea arbitrario. Afirmar la dignidad humana ayuda a que la ley del más fuerte no prevalezca sobre el más débil, y aceptar esto expresa una transición o un crecimiento cultural. Esto nos distancia de la vida animal. Es así como, donde hay respeto por los débiles, se manifiesta la dignificación de un pueblo. El concepto de dignidad humana ha venido surgiendo y extendiéndose desde abajo, desde quienes han sufrido abusos y han sido objeto de algún tipo de exclusión. Se habla de la dignidad de los niños, de las mujeres, de los homosexuales, de los pobres, de los ancianos, de los inmigrantes, de los negros, de los indígenas, de los pueblos. Es así como en el siglo XX se hicieron muchas transformaciones sociales en nombre de la dignidad. Antes era más fácilmente concedida a las clases aristocráticas, blancas de Occidente. Preguntémonos entonces, ¿cómo se llegó a esta conciencia? ¿Cómo se llegó a descubrir y a formular este concepto? En 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas se reunieron con el propósito de encontrar un código ético para toda la humanidad que pudiera evitar la repetición de la horrible atrocidad de la guerra. A pesar de la inmensa diversidad de culturas y de credos religiosos y filosóficos allí presentes, pues estaban presentes todas las naciones, todos lograron ponerse de acuerdo alrededor de la expresión que afirmaba que todos los seres humanos tienen igual dignidad. Esta afirmación hizo posible la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al afirmar que todos los hombres nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. Lo que quiere decir que ninguna institución puede concederla, que no se la debemos a nadie, que no hay que pagarla a nadie y que no hay que hacer trámites legales o rituales para obtenerla, y que la tenemos y la tiene todo ser humano solo por el hecho de ser un ser humano. Esta declaración nos hace ver que cada persona es un fin en sí mismo. La dignidad humana está vinculada al concepto de derechos humanos. Cuando no hay respeto de la dignidad humana de otro ser humano, estamos pasando por encima de sus derechos y viceversa. Miremos ahora las implicaciones en las relaciones personales y sociales del concepto de dignidad humana. El reconocimiento y el respeto a la dignidad humana del otro es la base de cualquier sociedad y de la relación entre personas. Cuando se dice que un ser humano es una persona, se está señalando que es un ser en relación con otros.
En efecto, todo ser humano proviene de otros y está en camino con otros, estableciendo permanentes relaciones de mutua comunicación y aporte. En nuestras relaciones interpersonales se pone en juego el respeto por la dignidad humana de otra persona. Es reconocerle su valor intrínseco, su racionalidad y su humanidad. Tal reconocimiento se manifiesta en el respeto de sus derechos, pero también en expresiones de cortesía, en expresiones delicadas, en la amabilidad del trato, en el modo de vestirse ante ella. Se distingue así el trato que le damos a una persona de aquel que se le da a las cosas. Estas formas en el trato expresan la conciencia de la propia dignidad y reconocen la dignidad de la otra persona. Todo proceso educativo debe llevar al reconocimiento de la dignidad humana, es decir, a tomar en serio la propia dignidad y a tomar en serio la dignidad de los demás. Desde una mirada de la fe cristiana, desde la mirada de un creyente, la dignidad de cada ser humano proviene de un factor originario también, del hecho de saber que cada ser humano ha sido creado por Dios y además de saber que cada ser humano es una imagen y semejanza del Creador. Igualmente, quien es creyente sabe que cada persona es templo del Espíritu Santo. Creemos que en cada ser humano hay una imagen visible del Dios invisible. Esto nos lo dice bellamente el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, en el número 273. De ahí que la Iglesia rechace la pena de muerte, pues hasta el peor de los criminales conserva su dignidad. En la fe cristiana hay la convicción de la relación humana como un encuentro con el misterio sagrado presente en el otro. Esto también es dicho por Fratelli Tutti en el número 277.